Hoy tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. Hoy es el día en que podemos nacer otra vez. Es nuestro privilegio ser renacidos de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este es tu programa Rejuvenece, que te invita a esperar en el Señor y así tener nuevas fuerzas y volar como águilas. Hilanaka kuyakanaka amigunaka makutimpiu humanakaru masu mahutawi churatapta kun hamakisiktasa aka uruna diusan sutipharu humanakaru arum tanipsman humanaka aka wakichawi sapuru arktasinipta lunisata viernes kama hilanaka kuyakanaka aka wakichawina aka horariona ukamara hilanaka kuyakanaka diusan piki choro ha kamarañani aka marcas Bolivia marcan hanwalt awinaka sutheki uqoyan awkita ki hiwasanaka hamaisip khanyani churunakanja kun hamati profecía naka siwa ka qipawaranakan hach'ahwawinaka utjani marca pura o sartani siwa kamaraki manqatutja siñanaka utjani siwa kun aymani orasaqa hasta wilawartawinaka utjani siwa ukanaka romantan hilanaka yakanaka ukamatqa hiwasanaka diosat mañani hankuna komanaka utjaspati sasa pero Diosan voluntad apapsan porque hiwasanaka hupan kuya pesiñataka hakastan aniukitisa han hupan kuya pesiña pampeja hakaskasnat hilanaka yakanaka komsa sinsti chaqa
arum tarkiñaniwa hilanaka kuyakanaka kawkanakan saka wakichawiro mistuña pataki yanapta ascarakto panakaro aptasñaniwa hilatanaka Congregación Villa Esperanza ka Ciudad del Alto kana familia nakaro rumtañani familia Huanca kumaraka rumtañaniwa hilata Simón Zapana rumtañaniwa hilata Eusebio Cocaore kumaraki kuyaka Mercedes Laime upaja siempre puniwa akawakachawro yanapti kumaraki upaja arktaraki akawakachawja akasiwipana kaisa puente Topate rainacha La Paz Marcana kumaraki upara rumtañani kuyaka Mercedes Laime kuatste rumtañani yaka hilana kuyakanakaru ka congregacionana como tupanaka jaka Dios Santa Kipana Hasaranta Kipimpen sasina rumtakirkiñani yaka congregación Pacajes Cruce Villadela kana kuyaka Hortensia de Álvarez pa kuyakaro kumaraka rumtañani kuyaka Lucía Huarachi kumaraki kuyaka Isabel para rumtakirkiñani paja churuja kamarta kipunis panir na kawipana kamarakerum tañaniwa congregación Avaroa pansti kuyaka María Losa pa kuyaka rom tañani kuyaka Sofía kamaraka kuyaka nakar hilanakaro arum tañani kumaste arum takirkiñani ka centro de penitenciaria Chunchucobro Viacha Toquena hupanakar hilanakaro sa con arum takirkiñani kumaste arum takirkiñani yaka hilanakuyaka Congregación Amor de Dios, kuyaka Beatriz, Gelia, kuyaka Berta, kumaraki kuyaka Marcela, esposo Pampi, Zenon, Yucra, upahilaterosarum takirkiñani, ukamatarum tañani, akaujanakarosa, kahilanaka, provincia Nakanakatapje, kaisa Ingavi, provincia, Viacha Tokenakana, hilata Luis Mamani, upailerosarum takirkiñani, ukamatarum tañaniwa, Yakahila naka kuyaka nakaro y nasarum tasirakstan con provincia nakaro kaukanakaro yaka wakichawek purte chupanakaro sarum tarkiñani bueno chastearum tasinsti chaja diosana qochupwa istarakiñani
Muy bien, luego de escuchar una alabanza a Dios, que siempre debemos alabar a Dios, debemos agradecer a Dios con cánticos, como dice el salmista David, que él alababa a Dios con su instrumento de arpa y también alababa a Dios con arpas, con instrumento, con canto. Dios le inspiraba, y nosotros hoy también a veces, quizás no todos desarrollamos este don de canto. Cada uno tenemos don, talentos, debemos hacerlo. Muy bien, ahora vamos a iniciar este programa con el tema que hemos traído. El título que lo puse, creo que Dios me dijo que ponga este título: La angustia de Jacob. La angustia de Jacob. En el libro de Génesis capítulo 30, versículo 25 dice: Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: Envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán, su suegro, le respondió: Halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: Señálame tu salario, y yo lo daré. Y él respondió: Tú sabes cómo te he servido, y cómo ha estado tu ganado conmigo. Porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada, y ahora, cuando trabajé también por mi propia casa. Y él dijo: ¿Qué te haré? Y respondió Jacob: No me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas y de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Y así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Y dijo entonces Labán: Mira, sea como tú dices. Bien, un poco analizando aquí, Jacob ya decide irse, porque hasta aquí había visto que, habíamos dicho en otro tema, Labán era un hombre timador, un hombre que aprovechaba las circunstancias. Labán es la muestra de nuestra naturaleza egoísta. Era un suegro, realmente un suegro, como podríamos decir, que aprovechaba las circunstancias. Era un hombre de negocios, era un hombre que siempre quería sacar la ventaja. Y acá vemos que Jacob había estado en desventaja. Solo Labán le había dado comida y techo, y no le había dado salario. Entonces por eso decide irse, aunque Dios también había permitido para forjar el carácter de Jacob. Era la herramienta de Dios que estaba usando a Labán, aunque un hombre duro, un hombre severo, un hombre así diríamos. Entonces por eso ahora Jacob decide irse, que él no había tenido hijo con la mujer que amaba, con Raquel, pero Dios le había escuchado. Ahora tiene su primer hijo llamado José. Entonces en eso, ahora Jacob intenta irse. Y ahora, ¿qué dice Labán? No le permite ir. ¿Cuál va a ser tu salario? Siempre ha sido su discurso. Entonces esta vez Jacob se dio cuenta que si iba a decir dame un salario, capaz no lo iba a pagar. Entonces ahora de otra forma Dios da esa sabiduría, dice: haremos un trato de acá en adelante, primero escogiendo las ovejas, como dice, manchados, salpicados y de color oscuro, que sean míos, y las que no son, que sean tuyos, dice. Entonces en el fondo seguramente este suegro, que era un hombre timador, se debe reír en el fondo, como viendo tonto a su yerno, Jacob. ¿Cómo va ahora a hacer? Y luego que nazca, sigue, dice, no solamente lo va a tener lo que ha escogido, sino que siguen haciendo así. Entonces va a ser de mí. Y Labán decía: ¿cómo es que este va a hacer eso? Si las ovejas a veces nacen manchadas o blancos.
Claro, en los animales no es seguro el color. Pero ahí venía la sabiduría de Dios que le había dado a Jacob, que ningún veterinario hoy tiene esa sabiduría. Jacob dice que arrancó las ramas verdes de álamo, de avellano, de castaño. Entonces arrancó estas ramas de estos árboles y descortezó en ellas montaduras blancas, descubriendo así blanco de las varas, y puso las varas que habían montado delante del ganado y en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Y así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte y no la ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía cuando veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón, se enriqueció el varón Jacob muchísimo, y tuvo muchas ovejas, siervas y siervos, y camellos y asnos. En el libro de 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 7 dice: Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. ¿Cuándo hace ese Dios eso? Cuando uno está en la gracia de Cristo primeramente, y secundariamente como resultado de eso uno empieza a obedecer a Dios. Entonces Jacob había ido pobre, pero ahora Dios le estaba enriqueciendo. Ahora para este enriquecimiento también el hombre tiene que hacer su parte. Jacob tenía que usar su fuerza, sus talentos, el tiempo, y es más esa sabiduría, ese de arrancar los árboles, de descortezar y de poner en las aguas, en los bebederos. Pues esa es una sabiduría de Dios. Por eso hoy en día ningún veterinario hace eso. O sabemos, no solamente es hacer, podemos hacer, pero viene también el acompañamiento de Dios. Este área de, diríamos hoy como lo llaman las universidades, la zootecnia, la veterinaria de los hombres, no iguala con lo que es de Dios. Ahora entonces, eso es lo que estaba pasando. Y luego, cuando Jacob se enriquece, Labán y más que todos los hijos de Labán empezaron a desconformarse. Capítulo 31 de Génesis, versículo 1 dice: Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, o sea, sus cuñados, decían: Nuestro cuñado Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Empezaron. Y Labán también, dice, miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. Así es a veces, que Labán y sus hijos ya estaban con envidia, estaban descontentos. ¿Por qué pasaba esto? Porque Labán había estado aprovechando la circunstancia, como en otras palabras, explotando a su yerno, y no quería que su yerno progresara. Esa es la envidia, que él nomás quería progresar. Pero a Jacob no lo había olvidado Dios, porque Jacob había dicho: yo voy a apartar todos los diezmos, te voy a reconocer como el propietario del mundo, porque Dios es dueño del mundo, de las ovejas, de los animales, de todo. Entonces Dios le estaba dando ahora la bendición y Jacob se estaba enriqueciendo. Así estaba pasando. Matemwa apanirakta nichaja acá Dios anaropanak toqueta. Jacob jupana angustiapa.
Siwa aka qaltawi libronja kimsatunka t'aqa uka librona como que patunka pesqani halja ukatna ira qatarusti kunapa chateja Jacobaja wawani hapjana Raquel porque Raquel hani wawani puetkante esterilanwan porque Jacob upaja pawar minio injasina ukatstis hermana campe pusini kotaka kimsa warmi wawanino pero menos acá kaunir warmiro tejmunkan Raquel ukahani wawani kante pero Diosat maisitañi Raquel como Raquel Jacob Diosat istataña kotu wawani hapjana kunapa chatejo nasjeja primero pasatanoa José ukawa chaja Jacob chechaja permiso maisi suegro pata permis churjeta warmihanak churjeta wawahanaka kunatih nano tikitomau kauksa hani una ya human qamañmunsti porque humaja hani una yan hakanyej mun kachamtate naya hakanja manqalay kuki irnaqtqa ikiñam puka kuqtistaja sasaw hisqi ukatichaja suegro paja Labán siwa kunani suman salario maja señalita hani kucharkamti verdad human causa matnayro bendicito hani rumaq purinqta ukaqnayaga hani walja uywanakani kayati siwa ukatchaja aka Jacob siwa walikiwa salario haqnanja siwa kataksaroja churita atawa ch'iji uyhanaka comarak ch'iyar uyhanaka ch'iji pasal piktatsa ch'aqtat uyhanaka uyhatsa kawratsa churita siwa ukat churkitat ukatja nairaroja kaunir uyhanaka teja ch'iji yurkanija comarak ch'iyar yurkanija ukam ch'aqtat uyhanaka kawratsa nanqani ukaq siwa Labamaja seguramente chuimaman jeban claro sino katulqa sonsoa kun hamatra uyhanakas komnasis pasturasa uyhanakas muneña para khaynascher hanqos verdad kama uywataqina khani wasa fácil color cambian bon que stati wakatsa kunasurasa aunque taikaq ma colorawa o ma colora mister entonces hay cosas así entonces cuál que si ukida siña playko cuál que ya como kun hamti mumana maiki sta ukam loram siwa pero hani yatkanti que Dios awa sabiduría churana ka Jacob karo Diosan sabiduría pa huali hachau hilana kuya kana ukat siwa Dios al aksar tañaja yatiña niña wasiwa ukat chaja Jacob hasiwa uka qoqana kana siwa álamo uka qoqana avillano uka qoqana castaño o almendra uka qoqana ramapanakuwa kuchurani siwa kuchurasin hasil piriwa siwa silp'irasinqa ukahanq'unak hisk'aruchaqa machitiyta pisiwa ukatchaq machitiyta sinqa uyhanakaru ayakipi siwa kawkhanti uyhanakaq umkiqa ukaru huq'uchiranti siwa ukhamatichaqkunapa chati uyhanakaqa katusiskan selonikan ukaqa ukanakaru umarayi siwa ukat wali fuerte uyhanakaq ukqa hupatakiuchaq umarayi siwa ukhamaraki chaqa umarayasinsti uyhanakaqa ch'ijinaka ch'iyaranaka ukham wawachqisiwa ukatichaqa Jacoban uyhapam kawritu pampi walipini mirtqi Jacobaqa qamiriptqiusiwa señani pisqawaranka uyhaniqpachaw Labán waranqa uyhanikiwa pisqawaranqa kabraniqpachaw como Job con Labanaqa waranqa kabrituniki aynasht'awahiu Labán ukatichaqa kitisa uqaluri primera de Samuel pairi halhanatun paqalqurit aqanja kamsiwa Diosawa purir kipstayih mayniruqsiwa Diosara kiu mayniruqa qamiriptayisiwa Diosawa aynashtay mayniru Diosara kiu maynir hach'anchisiwa Diosawa kanjalurasqanja porque aka Jacob upaq kamsatañas Diosaruqa sarasqanuqa humatakiqa diezmoqa hitiqta yapiniwa Diostata humatih nayaroqa kut'ayanit khitata bidani han isfaltay kitatit han manqfaltay kitatat siempre ponía 10 mamas asa entonces acá 10 mojahaniu israelit tiempo takut kitiano casti era patriarcal ukat pachuti acá 10 moja era patriarcal ma era pacto nuevo kanwa entonces uka pacto pachwa hoti ya acá na muy tanwa iwasanaka hilana kuya kanaka más que todo wainana karuseñane
Dios arroja riconos y piniñani. Con una pachate jiwasa diezmo ofrenda chortano caja. Saskatanoa que Dios aja. Kams nasa. Hupao de iñoja o reconoces que tanja. Y verdad, Dios ha de iñoja. Hani jiwasa huyuana caroja. Bit chulksnati kotja Dios ha kanja. Hakubaroja kamiripta yawai. Dios hará que va hach anchawai hakubaro y Laban suero para usted hiscanchawai. Chakukos kas unijasinja. Hakuban cuñado panaka Labanan yoka panakaja. Akamsa zapalje. Acá Jacobo al apagastoja católica. Hani kunani cansa chak mira hupaki o kamirije. Chak aukisak puriji wasanakak purijta. U kamarak chak Laban su Europaja. Hani suma nairam uñkatjante Jacob huparo yo católica paro. Hanwali nairam pi uñkatjana. Ukat chaja Jacobaja chuma paja usted es casgan. Hani kioka su Eurohani pini conoces conforme quitisasa. Yay comat chaga mayam trihupaja. Sarjaña, o kawam tawipaja, ni a kaut jete. Bien, seguimos. Esta historia continúa. Luego de que Labán y sus hijos desarrollaron la envidia contra Jacob, entonces Jacob también se dio cuenta que ellos ya no le querían, estaban descontentos y envidiosos. Entonces Jacob decide irse, conversa con sus mujeres y dice, huyimos, vámonos. Y sus mujeres también le dijeron así, por ejemplo, lo que dice Génesis 31, versículo 15. No nos tiene ya como por extrañas, dicen sus propias hijas, pues que nos vendió, y aún se ha comido todo nuestro precio, o sea, su dote. O sea, esos 7 años que trabajó Jacob más que todo por Raquel, pero Labán como le engañó, de esos 7 años el salario tenía que dar a su hija, esa era la ley, tampoco le dio. Por eso Labán era un hombre timador, un hombre que aprovechaba. Era un hombre que por un lado también era una herramienta para forjar el carácter de Jacob, seguimos siempre diciendo. Entonces ellos deciden. En el capítulo 31 del libro de Génesis, en el versículo 17 dice, entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Así la historia bíblica dice, mientras un día, dice, aprovechó que Labán estaba trasquilando, dice, oveja en otro lugar, mientras, como estaba vacío ese lugar del Jacob, se escapó, huyó. Con todo lo que tenía se levantó, pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galat. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Después de 3 días se entera Labán que su yerno y sus hijas, sus nietos, habían huido. Ahora entonces Labán, enojado, ¿cómo me va a hacer esto? Dice que tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob, camino de 7 días, y lo alcanzó en el monte de Galat. Él iba con toda su furia, lo voy a hacer volver, ¿cómo se va a ir? Así, o sea, él era un hombre egoísta, no había entendido de que Dios qué había dicho en el principio, y él sabía porque era también él conocía a Dios. Dios en el principio qué había dicho a Adán, cuando uno se casa dejará padre y madre, y será otra familia. Pero no entendía, quería que su yerno y sus hijas siempre vivan en su casa. ¿Y cuántos suegros hay? ¿Cuántos benditos suegros tienen esa idea de que nunca soltar a sus hijas, siempre tener el yerno más a la casa? Y ese no es plan de Dios, siempre va a haber problemas. Y no quería entender esto. Entonces él con toda su familia, como que especie de un pequeño ejército, persiguen a Jacob.
Y cuando persiguen, Dios aparece en su sueño a Labán. Y Dios le advierte en la noche en su sueño: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. ¿Qué estaba diciendo Dios? No me vas a tocar, no me vas a volver a traer. Y si tocas, te toco también. Entonces, con esa advertencia encuentra a Jacob. Ahora finge: ay, ¿por qué has huido? ¿Por qué no has permitido que me despidiera de mis nietos? Hubiera besado, hubiéramos hecho una fiesta. Hipocresía. Si Jacob no huía, no le hubiera permitido ir, porque era un hombre así, duro, un hombre severo. Entonces también Jacob dice: sí, es que tenía miedo, dice. Y luego, medio que Jacob se dio cuenta que no era eso, era un fingimiento. Entonces Jacob persuade, dice así: suegro, estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche. A mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. ¿Cómo es esto? Dios, lo que había reprendido a Labán, había avisado a Jacob. Esa es la comunicación de la oración. Porque Jacob era un hombre de oración. Y Dios también ya le había avisado lo que él había advertido a Jacob. Entonces respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías, y los hijos míos, y las ovejas son mis ovejas. Mira, a ver estos términos. Él dice, es mío, y todo lo que tú ves es mío, dice. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas y a estos mis hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto. Por fin le soltó. Entonces este es un análisis de 20 años de servicio que Jacob había hecho. ¿Cómo es que un suegro no puede perdonar cuando lo robaron o cuando la fiera lo había arrebatado? Lo había hecho pagar, mira. ¿Cómo es que Jacob había sufrido en el calor del día, en la noche la helada, ni dormía bien? Y no tenía ningún futuro. Claro, por un lado era una injusticia, pero Dios permitía. ¿Cuántos de sus siervos a veces tenemos que sufrir así, esta injusticia? No de la misma manera, sino de otra forma. Entonces aquí vemos un suegro egoísta. Pero Dios es grande, Dios lo libró ¿verdad? A Jacob. Si Dios no hubiera intervenido esto, lo hubiera hecho volver a Jacob a su casa. Pero más bien, Dios, como lo ha advertido, tuvo que obedecer. Labán, ¿qué pasa si Labán no obedecía a Dios? Si hubiera enterquecido, hubiera dicho, no, volvemos. Quién sabe, Dios le hubiera quitado la vida. Así Dios trabaja. Muy bien, entonces no le quedó otra cosa. Dice: y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Permitió que fuese. Ahora Jacob está en camino y no sabe ahora qué le espera. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Maharaim, que significa 2 campamentos.
Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú. Mira el trato. A su hermano le dice: Señor, así dice tu siervo Jacob: con Labán he vivido, que él es mi suegro, y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo a las ovejas y a las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: esa noche en el río Jaboc, Dios de mi padre Abraham, oró así: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió aquella noche, tomó de lo que vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellos, paridas con las crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y le entregó a sus siervos cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para qué es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallares. Y así quería arreglar Jacob con Esaú por el engaño que había hecho hace 20 años. Entonces dice la lucha de la noche. En el libro de Patriarcas y Profetas, página 198, el párrafo 3 dice: en la noche angustiosa pasaba a orillas del río Jaboc, cuando la muerte parecía inminente. Jacob había comprendido cuán vano es el auxilio del hombre, lo mal fundada que está toda confianza en el poder humano. Vio que su única ayuda debía venir de aquel contra quien había pecado tan gravemente. Desamparado e indigno, invocó la ayuda o la divina promesa de misericordia hacia el pecador arrepentido. Esa promesa era su garantía de que Dios lo perdonara y aceptara. Los cielos y la tierra habrían de perecer antes que esa palabra fallece, y esto fue lo que lo sostuvo durante esa horrible lucha. Dice la Biblia: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc
Y los tomó pues e hizo pasar al arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayara el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob lo respondió: no te dejaré si no me bendices o si no me perdonas. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre, Jacob, tendrás otro nuevo nombre. Apocalipsis 2:17. Tu nombre nuevo será Israel, que significa el que lucha con Dios y con los hombres, y has vencido. Así Jacob tuvo esa noche de lucha porque él se había encontrado entre espada y pared. Por atrás venía su enemigo, el suegro. Por adelante estaba su propio hermano Esaú, con 400 hombres armados para vengarse. Pero ¿quién podía librar? Como dice la Escritura, solo Dios. Solo Dios. Dice: aunque este pacto fue hecho con Adán, el pacto nuevo, y más tarde se le renovó a Abraham, no pudo ser ratificado sino hasta la muerte de Cristo, que es el nuevo pacto. En ese pacto había sido salvado Jacob. Jacob no estuvo en pacto viejo, sino en el pacto nuevo. Y Jacob era aceptado por Dios y perdonado. Y cuando era perdonado, entonces los rudos soldados, su hermano rudo también, se apaciguaron porque Dios también a ellos les advirtió que no le hicieran mal a Jacob. Dios le salvó a Jacob. Pero él tuvo que hacer parte, mira. Mandó regalos a su hermano Esaú. O sea, una muestra de que ya no tenía el mismo espíritu también Jacob, porque era otro timador, porque con engaños quería bajar la herencia, por eso le arrebató la bendición de su padre. Pero ahora arrepentido, ese es el verdadero arrepentimiento. O sea, mostró ese desinterés Jacob de decir: yo no te voy a pedir ni una oveja, más bien te voy a regalar. Eso es lo que a veces no podemos hacer, ese viene solo del Espíritu Santo. Ahora en la profecía marca que esta angustia de Jacob para el pueblo de Dios va a volver. Dice: ¿en qué consiste eso? Vamos a volver a ir. En la Escritura, de que en qué consiste esta angustia de Jacob. Dice Patriarcas y Profetas, página 199. La experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. El profeta Jeremías, contemplando en santa visión nuestros días, dijo: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Jeremías capítulo 30, versículos 5 al 7. Este tiempo de angustia ahora es una profecía que es para los tiempos finales. Sigue diciendo, Patriarcas y Profetas, estamos 199, párrafo 2. Cuando Cristo cese su obra mediadora en favor del hombre, entonces empezará ese tiempo de aflicción. Entonces la suerte de cada alma habrá sido decidida, y ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del pecado. Cuando Cristo deje su posición de intercesor ante Dios, se anunciará solemnemente: el que es injusto, sea injusto todavía,
y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Entonces el espíritu que reprime el mal se retirará de la tierra. Como Jacob estuvo bajo la amenaza de muerte de su airado hermano, así también el pueblo de Dios estará en peligro de los impíos que tratarán de destruirlos. Y así como el patriarca luchó toda la noche pidiendo ser librado de la mano de Esaú, así clamarán los justos a Dios día y noche, que los libre de los enemigos que los rodean. Así dice que también va a pasar. O sea, como Jacob, a veces uno puede decir, sé que Jacob ha debido a también pedir perdón cuando ha pecado, pero para asegurarse después de 20 años seguía conciencia culpable. Aunque a veces el perdón es rápido, pero estas cosas tenemos que analizar, que Jacob, ¿cómo es que había entrado en esa angustia? Entonces, igual va a ser, ¿no? La angustia, diríamos dos angustias, ¿no? Uno que es esa lucha por alcanzar por nuestro perdón, y luego también va a ser una lucha de que la persecución va a ser muy fuerte. Así como que Jacob era perseguido por su suegro y por su hermano, pero Dios le libró, lo salvó. Esa es una esperanza. Solo Dios nomás nos puede salvar. Claro, como humanos nosotros podemos escapar. Mira, Jacob escapó del suegro, pero el suegro le alcanzó. Y también adelante tenía otro perseguidor como atajándole, por eso como sin salida. Así como el pueblo de Israel estaba en las orillas del Mar Rojo, en Pihairot. Adelante había un mar, atrás el ejército de Egipto. ¿Dónde podían escapar? Aunque con eso no decimos que no escapen, habla de huida. Pero el mundo es pequeño, el enemigo alcanza a veces. Pero ¿quién es la salvación aún en eso? Dios. El suegro le alcanzó a Jacob. Y también su hermano le alcanzó ya. Pero ¿qué tuvo que hacer? Jacob tuvo que entrar en la cámara de audiencia, en oración, esa oración clamoroso, esa oración de confesión de pecados. Entonces eso es lo que va a haber en la lucha final. Bueno, así hemos tocado este tema, la angustia de Jacob. Hasta aquí. Dios los bendiga grandemente, amigos y hermanos. Amén. Señor, yo quiero conocerte más y más y más profundamente. Quiero conocerte, sentir tu amor y tu poder, y así gozar de tu presencia. Quiero conocerte más, Dios. Quiero conocerte más. Señor, yo quiero conocerte más y más y
quiero conocerte más. Apreciado amigo, sé valiente. Acepta la voluntad del Señor para tu vida, pues como está escrito, la providencia de Dios es la escuela en la cual debemos aprender a tener la mansedumbre y humildad de Jesús. El Señor nos está presentando siempre no el camino que escogeríamos y que nos parecería más fácil y agradable, sino el verdadero, el que lleva a los fines verdaderos de la vida. De nosotros está, pues, que cooperemos con los factores que Dios emplea en la tarea de conformar nuestros caracteres con el modelo divino. Nadie puede descuidar o aplazar esta obra sin grave peligro para su alma. Conflicto de los siglos, página 607. Que usted, estimado amigo, pueda cooperar siguiendo la voluntad del Señor expresada en la providencia que Él ha puesto en su vida. En cada circunstancia, acuda a nuestro Padre Celestial a fin de obtener ayuda y una guía fiel. Muchas bendiciones.